El infierno de Tauro se manifiesta como un tránsito ardiente bajo una apariencia de estabilidad. No es un abismo de fuego visible ni un castigo ruidoso, sino una lenta combustión interna que ocurre mientras el Sol atraviesa los últimos grados de Aries, rozando el umbral de Tauro, despertando tensiones antiguas en el territorio del Toro. Es un tiempo de prueba silenciosa, donde la tierra fértil parece endurecerse y la fuerza constante que caracteriza a Tauro se ve obligada a cuestionarse a sí misma. Astrológicamente, este infierno no es negativo por naturaleza, sino profundamente alquímico. Coincide con el ciclo previo al retorno solar, cuando el alma taurina se enfrenta al balance no hablado de sus elecciones, a todo lo que ha sido sostenido durante el año por lealtad, costumbre o miedo al cambio. Tauro, regido por Venus, ama la permanencia, la seguridad material y emocional, la continuidad de los ritmos conocidos. Por eso este periodo resulta insoportablemente incómodo, todo lo que ya no nutre comienza a pesar como una carga imposible de sostener. El infierno de Tauro actúa como una grieta en la roca. Las relaciones que parecían sólidas revelan fisuras. Los deseos que antes impulsaban ahora se sienten vacíos o forzados. El cuerpo, templo taurino por excelencia, manifiesta cansancio, tensiones, una necesidad urgente de descanso o de ruptura de hábitos. No es un colapso repentino, sino un desgaste constante que empuja a mirar de frente lo que se ha evitado. La paciencia natural del signo se convierte en campo de batalla, perseverar deja de ser virtud cuando se transforma en estancamiento. Desde una perspectiva épica, este infierno es la prueba del guardián del umbral. El toro, símbolo de fuerza y resistencia, se ve obligado a bajar la cabeza no para embestir sino para arar la tierra interior. Cada paso cuesta, cada decisión pesa toneladas, y sin embargo es ahí donde se forja una voluntad más pura. Las tentaciones de aferrarse a lo conocido se vuelven monstruos mitológicos, la comodidad que paraliza, el placer que adormece, la seguridad que encadena. La energía de Aries, fuego impaciente y combativo, actúa como antagonista. Empuja, incomoda, quema. Provoca arrebatos, impulsos de romperlo todo, de actuar sin medir consecuencias. Para Tauro, este fuego es insoportable y necesario a la vez. Sin él, nada se mueve. Con él, todo amenaza con desmoronarse. El aprendizaje reside en no huir del incendio ni en dejarse consumir, sino en permitir que lo innecesario arda. El infierno de Tauro también está ligado a la memoria. Surgen recuerdos antiguos, decisiones postergadas, promesas incumplidas. La mente repasa escenas como un lento ritual de revisión kármica. No hay dramatismo explosivo, sino una melancolía densa, pegajosa, como si el tiempo se volviera más pesado. Es el pasado pidiendo ser integrado o liberado antes de que el nuevo ciclo pueda comenzar. Motivadoramente, este infierno es un acto de profunda dignidad espiritual. Quien atraviesa este tránsito sin anestesia desarrolla una fortaleza que no depende de la acumulación sino del desapego consciente. Tauro aprende que la verdadera seguridad no está en conservarlo todo, sino en saber elegir qué merece permanecer. La tierra se vuelve fértil solo después de haber sido removida violentamente. Cuando el sol finalmente entra en Tauro, el infierno se disipa como el polvo después de la tormenta. No porque todo se haya solucionado mágicamente, sino porque el alma ha soltado peso muerto. El nuevo año solar nace con raíces más auténticas, con un sentido de valor propio menos condicionado por lo externo. La calma regresa, pero ya no es la calma rígida de antes, sino una serenidad ganada. El infierno de Tauro es, en última instancia, una iniciación. Un descenso a la materia para recordar que incluso la roca necesita quebrarse para transformarse en suelo fértil. No castiga, revela. No destruye, depura. Y de ese tránsito emerge un Tauro más consciente de su poder, menos temeroso del cambio, más alineado con el pulso real de la vida, firme pero vivo. Hay capas más profundas del infierno de Tauro que no suelen nombrarse porque ocurren en territorios invisibles, donde la astrología se vuelve experiencia encarnada y no simple tránsito planetario. Una de ellas es la relación con el tiempo. Tauro vive en una percepción lenta, casi sagrada del tiempo, donde todo debe madurar, asentarse y adquirir permanencia. Durante este periodo infernal, esa relación se rompe. El tiempo parece escurrirse o volverse excesivamente pesado. Los días pueden sentirse interminables o absurdamente improductivos, como si el reloj desafiara la lógica interna del signo. Esta distorsión temporal no es castigo,
es un llamado a soltar la ilusión de control sobre los procesos naturales y aceptar que hay ciclos que no responden a la voluntad sino a leyes más antiguas. Otro aspecto poco explorado es la lucha con el valor personal. Tauro representa el segundo paso del zodiaco, donde el alma aprende a decir esto soy, esto valgo, esto merezco. En el infierno, ese valor se tambalea. No de manera dramática, sino por erosión. Aparece la sensación de ser utilizado, subestimado o de dar más de lo que se recibe. No siempre por culpa externa, sino por una fidelidad excesiva a pactos no renegociados. Este tránsito desarma la identidad basada únicamente en la utilidad o la provisión, obligando a redefinir el merecimiento desde la dignidad interna y no desde lo que se produce o se sostiene para otros. En el plano épico, esto equivale a la caída del rey constructor. El que levantó muros, templos y refugios descubre que algunos fueron edificados para proteger a quienes ya no habitan allí. El héroe taurino no lucha con espadas, sino con la tentación de seguir cargando estructuras vacías. Aceptar que algo debe derrumbarse supone una pérdida de identidad temporal, una sensación de desnudez espiritual donde ya no hay título ni rol claro. Es ahí donde se templa una grandeza silenciosa. También emerge con fuerza el tema del placer. Tauro gobierna el goce, la sensualidad, el contacto con lo bello y lo cómodo. En el infierno de Tauro, el placer se vuelve ambiguo. Lo que antes calmaba ahora deja un regusto de insatisfacción. Aparece el exceso como anestesia o la abstinencia como castigo autoimpuesto. Ninguno funciona. El aprendizaje profundo es distinguir entre el placer que nutre y el que adormece, entre el disfrute consciente y el consumo automático. Esta distinción eleva a Tauro desde el hedonismo defensivo hacia una espiritualidad encarnada, donde el cuerpo deja de ser refugio y se convierte en instrumento de presencia. Astrológicamente, hay una resonancia poderosa con la casa 12, aunque no se albergue allí ningún planeta. Es un periodo de cierre kármico, de arrepentimientos que no piden culpa sino comprensión. Sueños intensos, símbolos animales, silencios largos y una necesidad inexplicable de simplicidad revelan que el inconsciente está trabajando sin pedir permiso a la razón. La resistencia inicial cede cuando se comprende que no todo debe resolverse con acción, algunas batallas se ganan retirándose a escuchar. Desde una perspectiva motivadora, este infierno fortalece una cualidad rara, la fe sin garantía. Tauro suele confiar en lo tangible, en lo acumulado, en lo demostrado. Aquí la fe debe existir antes de que la tierra vuelva a ser firme. Se camina sobre suelo que parece quebrarse, confiando en una sabiduría corporal antigua que sabe cuándo detenerse y cuándo avanzar. Esta fe no es ciega, es visceral, nace del recuerdo primitivo de haber sobrevivido a otros inviernos internos. Cuando el tránsito concluye, no deja euforia sino claridad. La claridad de saber que batallas ya no merecen esfuerzo, que vínculos requieren reencuadre y que deseos deben reformularse. El renacimiento taurino posterior no busca demostrar fuerza, porque la ha probado en silencio. Busca coherencia. Busca paz en movimiento. El infierno de Tauro no es una caída sino una inversión de valores que prepara el terreno para una abundancia más honesta. Lo que emerge después no es el mismo toro que entró, es uno menos cargado, más sabio en sus elecciones, capaz de sostener sin sacrificarse y de disfrutar sin perderse. Esa es su victoria épica, discreta pero inquebrantable, escrita no en llamas visibles sino en la solidez renovada de la tierra interior. Existe un estrato aún más profundo del infierno de Tauro relacionado con la herencia invisible, aquello que no fue elegido pero sí cargado. Tauro, como signo de tierra fija, retiene memorias familiares, mandatos ancestrales y silencios transmitidos de generación en generación. Durante este periodo infernal, esas herencias emergen como sensaciones corporales más que como ideas claras, una culpa sin origen definido, una responsabilidad exagerada, una lealtad ciega hacia historias que ya no existen. No se trata solo de la vida actual, sino de una arqueología del linaje que exige ser revisada. El infierno de Tauro destapa pactos antiguos hechos en nombre de la supervivencia, mostrando que lo que alguna vez fue necesario hoy puede ser una atadura. En el plano astrológico, esta etapa también confronta la relación con la materia en su forma más cruda, el dinero, los recursos, la propiedad, el intercambio. No desde la carencia evidente, sino desde el miedo a perder control. Aparecen tensiones económicas que no siempre son reales, pero sí simbólicas. El temor no es quedarse sin nada, sino perder el derecho a decidir. El infierno revela donde el valor personal ha sido confundido con posesión,
y cómo el apego a lo material ha funcionado como escudo emocional. Al atravesarlo, Tauro aprende que administrar la materia no significa someterse a ella y que la abundancia verdadera responde a coherencia interna, no a acumulación defensiva. Hay también una batalla silenciosa ligada a la voz. Tauro rige la garganta, el cuello, la expresión firme pero pausada de la verdad. En este periodo, decir lo que se siente puede doler físicamente, callar puede ahogar, hablar puede temblar. La palabra se vuelve pesada porque ya no puede sostener medias verdades. Lo no dicho presiona desde dentro como un nudo constante. El infierno de Tauro exige honestidad encarnada, no impulsiva, sino profunda. Cuando la voz se libera, no grita, enuncia límites, redefine acuerdos, desmonta promesas que ya no pueden cumplirse sin traicionarse. Épicamente, este tránsito representa el cruce del desierto interior. No hay enemigos claros ni dragones visibles, solo largas jornadas de silencio donde la voluntad se pone a prueba. El héroe taurino avanza lento, cargando lo esencial, dejando atrás reliquias que alguna vez parecieron indispensables. Cada objeto abandonado duele, pero aligera. Cada paso sin aplauso fortalece. Es una épica sin espectadores, donde la victoria no consiste en conquistar territorios nuevos, sino en recuperar soberanía sobre el propio ritmo. Otro aspecto raramente abordado es la relación con la naturaleza durante este proceso. Tauro, profundamente vinculado a los ciclos naturales, siente durante su infierno una desconexión momentánea con lo que normalmente lo regula. Los paisajes familiares ya no calman, los rituales sencillos pierden efecto. Esto no es una pérdida definitiva, sino una reconfiguración. La naturaleza deja de ser refugio pasivo y se convierte en espejo. El clima interno se refleja afuera, recordando que incluso la tierra pasa por estaciones de sequía antes de florecer de nuevo. Desde una perspectiva motivadora, el infierno de Tauro despierta una virtud poco reconocida, la flexibilidad consciente. No la flexibilidad reactiva, forzada por la crisis, sino la que nace de entender que resistir no siempre es sostener. Esta comprensión transforma la terquedad en determinación sabia y la constancia en compromiso auténtico. Tauro descubre que puede cambiar sin perder identidad, que puede soltar sin desmoronarse, que puede reinventar su estabilidad. Cuando todo esto se integra, el renacimiento posterior no es espectacular pero sí poderoso. La calma que emerge es más liviana. El placer regresa, pero con presencia. El valor se afirma sin comparación. La materia vuelve a ordenarse alrededor de un centro interno más honesto. El infierno de Tauro deja como legado una tierra menos rígida y más fértil, capaz de sostener vida nueva sin repetir patrones antiguos. Así, este tránsito no solo limpia un año vivido, sino que reescribe la relación con el pasado, con el cuerpo y con el sentido de permanencia. Tauro emerge no como guardián del ayer, sino como arquitecto del presente, firme en su esencia y libre en su forma. Esa es la conquista final, permanecer sin endurecerse, avanzar sin perder raíz, habitar la tierra con conciencia y dignidad renovadas. Aún quedan pliegues más sutiles del infierno de Tauro que operan en niveles donde la conciencia apenas logra poner nombre. Uno de ellos es la relación con el deseo dormido. Tauro no persigue con ansiedad, desea con constancia, y cuando algo ha sido postergado demasiado tiempo, el deseo no muere, se entierra. Durante este tránsito, esos deseos enterrados comienzan a emitir señales contradictorias, apatía mezclada con irritación, cansancio junto a impulsos repentinos. No se trata de saber qué se quiere, sino de aceptar que hubo momentos en los que se renunció a querer para sobrevivir. El infierno de Tauro reabre esas cámaras selladas, no para obligar a actuar de inmediato, sino para devolver legitimidad al anhelo como fuerza vital. En la arquitectura astrológica, Tauro pertenece a la cruz fija, donde la lección no es iniciar ni concluir, sino sostener. Durante este infierno, la cruz fija se vuelve peso simbólico. Aparece la sensación de cargar con destinos ajenos, de ser el punto estable sobre el que otros giran. Leo exige presencia, Escorpio exige transformación, Acuario exige visión, y Tauro queda en el centro, sosteniendo la materia del mundo. Este rol, asumido durante años, comienza a resquebrajarse. La épica aquí no consiste en abandonar el sostén, sino en redistribuirlo. Tauro aprende que no toda estabilidad debe pasar por su cuerpo, que no toda responsabilidad le pertenece, que sostenerlo todo no es nobleza sino agotamiento. Otro aspecto profundo es el entumecimiento sensorial. El cuerpo taurino, altamente perceptivo,
puede apagarse temporalmente durante este periodo. Colores menos vivos, sabores apagados, música que no atraviesa. Esta desconexión no es pérdida, es protección. El sistema se repliega para no colapsar. Astrológicamente, es un retiro venusino, una especie de Venus en sombra que enseña a habitar la vida sin estímulo constante. Al atravesar esto, Tauro redescubre el placer en lo mínimo, el silencio, el pulso propio, la respiración estable. El goce se despoja de exceso y se vuelve presencia. En el plano épico interno, este tránsito equivale a la noche antes de la última batalla, cuando no hay acción posible y todo ocurre en el interior. El guerrero descansa, pero no duerme. Repasa no lo que hará, sino quién es. Las dudas no buscan respuestas inmediatas, buscan alineación. El infierno de Tauro pule la identidad hasta dejar solo lo esencial. Lo que no resuena cae por su propio peso. También emerge una confrontación con la paciencia malentendida. Tauro es paciente, pero durante este tránsito comprende la diferencia entre paciencia consciente y resignación prolongada. La paciencia auténtica tiene dirección, la resignación estanca. El infierno muestra con crudeza cuántas veces se confundieron ambas, cuántas veces se llamó virtud al silencio impuesto. Esta revelación no genera rabia desbordada, genera firmeza tranquila. La decisión de no esperar más aquello que no llegará transforma la energía vital de manera definitiva. Desde una perspectiva colectiva, el infierno de Tauro cumple una función mayor. Tauro sostiene valores, economías, alimentos, cuerpos y ritmos de vida. Cuando Tauro entra en crisis, el mundo material revela sus fracturas. Escasez artificial, rigidez de sistemas, agotamiento de recursos. En lo individual se siente como peso personal, en lo colectivo es un llamado a redefinir qué se considera riqueza, qué se protege y qué se explota. Atravesar este infierno implica convertirse en guardián de valores más humanos, menos mecánicos, más alineados con la vida. Motivadoramente, este tránsito despierta una fuerza poco visible pero definitiva, la autoridad interna. No autoridad impuesta ni negociada, sino aquella que nace de haberse escuchado hasta el final. Tauro sale de este proceso con un sí más claro y un no más sólido. No necesita explicarse tanto, no necesita justificarse. Su presencia basta. La tierra bajo sus pies vuelve a sentirse firme porque ahora sabe cuándo permanecer y cuándo moverse. Cuando el ciclo se integra por completo, la estabilidad ya no depende del entorno. Puede haber cambios externos, movimientos inesperados, pero el centro permanece. El infierno de Tauro deja como enseñanza suprema la capacidad de enraizarse en uno mismo sin endurecerse, de amar la forma sin idolatrarla, de sostener sin sacrificarse. Este descenso no fue en vano. Fue una forja lenta, silenciosa, profunda. De ella emerge un Tauro más libre, no porque lo tenga todo, sino porque ya no se ata a lo que no vibra con su verdad. Y esa libertad, discreta pero imparable, es la mayor victoria de esta épica astrológica. Hay todavía dimensiones más silenciosas del infierno de Tauro que operan como fuerzas de fondo, casi geológicas, y que solo se revelan cuando todo lo evidente ya ha sido atravesado. Una de ellas es la relación con el control sutil. Tauro no controla mediante imposición directa, lo hace a través de la previsión, de la constancia, de asegurarse de que nada se salga del cauce. Durante este periodo infernal, ese control se vuelve inútil. Los planes cuidadosamente sostenidos se ralentizan, los resultados no responden, y aparece una ansiedad extraña, no el miedo al caos externo, sino al desorden interno. El infierno de Tauro enseña que soltar el control no significa abandonar la responsabilidad, sino permitir que la vida participe en la construcción del destino. Es una rendición consciente que transforma la rigidez en confianza estructural. También se activa una emoción poco reconocida en este signo, la ira antigua. No la explosiva, sino la sedimentada. Años de concesiones, esperas y silencios forman una capa de enojo compacto que rara vez se expresa. En este tránsito, esa ira emerge como cansancio extremo, cinismo repentino o desapego emocional. Astrológicamente, es el choque entre Venus y Marte en planos internos, donde el deseo de paz entra en conflicto con la necesidad de afirmación. El infierno no pide descargar la furia de forma destructiva, sino traducirla en límite claro. Cuando Tauro aprende a darle forma a esa energía, la ira deja de ser peso y se convierte en motor. Otro aspecto profundo es el duelo por las versiones anteriores de uno mismo.
Tauro, por su naturaleza conservadora, suele aferrarse a identidades que funcionaron en el pasado. Durante este proceso infernal, se hace evidente que ciertas versiones ya no pueden sostener la vida actual. Esto genera una tristeza difícil de explicar, no se ha perdido algo externo, se ha superado algo interno. El duelo no es por lo que faltó, sino por lo que fue suficiente durante un tiempo y ya no lo es. Honrar ese pasado sin intentar revivirlo es un acto de madurez espiritual que el infierno de Tauro exige. En el plano épico, este momento representa la escena en la que el héroe reconoce que la armadura que lo protegió también lo ha limitado. Quitársela implica vulnerabilidad real. Ya no hay capas extras de seguridad, ya no hay escudos heredados. Solo queda el cuerpo, la voluntad y el pulso interno. Esa desnudez no es debilidad, es autenticidad en estado puro. El toro ya no necesita impresionar ni resistir para existir. Se manifiesta también una prueba vinculada a la soledad. No una soledad de abandono, sino una soledad iniciática. Tauro, signo de contacto y presencia física, siente durante este tránsito una retirada natural de vínculos o una necesidad inexplicable de distancia. No es rechazo al otro, es reagrupamiento de energía. Astrológicamente, es un repliegue hacia el propio eje de valor. Aprender a habitar el silencio sin sentirse vacío fortalece una autonomía emocional que antes no era necesaria. Otro elemento poco explorado es la creatividad latente. Tauro es creador de formas, no siempre desde el arte visible, sino desde la construcción paciente de realidad. Durante el infierno, la creatividad parece bloqueada. Nada fluye, nada inspira. En realidad, se está gestando un nuevo lenguaje, más simple, más honesto. La creatividad se vacía de expectativas externas y vuelve a su origen, expresar lo que es verdadero. Cuando emerge después del tránsito, no busca aprobación, busca coherencia. Desde una perspectiva colectiva arquetípica, el infierno de Tauro funciona como un reajuste del contrato con la vida material. Todo lo relativo al trabajo, al esfuerzo sostenido y a la recompensa es cuestionado en silencio. Se revela la diferencia entre trabajar para vivir y vivir atrapado en la supervivencia. Tauro sale de este proceso con una nueva ética interna del esfuerzo, donde la constancia se honra, pero ya no se entrega a sistemas que no respetan el cuerpo ni el alma. Motivadoramente, el gran regalo de este infierno es la reconciliación con la impermanencia. Tauro no deja de amar la estabilidad, pero aprende que la permanencia verdadera no depende de la forma, sino del valor que se encarna. Esto libera una fuerza inmensa. Cuando ya no se teme tanto perder, se elige mejor. Cuando ya no se sostiene por miedo, se construye con sentido. Al final de este descenso prolongado, no hay proclamaciones heroicas ni celebraciones estruendosas. Hay algo más poderoso, una calma habitada. La sensación de estar exactamente donde se está, sin urgencia por probar nada. El infierno de Tauro no convierte al toro en otro signo, lo devuelve a su esencia más alta. Una presencia firme, sensorial, consciente de su peso y de su valor, capaz de avanzar sin prisa porque ya no carga lo que no le pertenece. Ese es el cierre invisible de esta épica. No una victoria sobre algo externo, sino la recuperación de la soberanía interior. Y desde esa tierra renovada, todo lo que crezca tendrá raíces más profundas y una vida más verdadera. En las capas más hondas del infierno de Tauro aparece una revelación que rara vez se verbaliza, la revisión del juramento de permanencia. Tauro no solo permanece en vínculos, trabajos o decisiones, permanece en promesas hechas a sí mismo en momentos antiguos, cuando la conciencia era otra y las necesidades eran más básicas. Durante este tránsito, esas promesas invisibles salen a la superficie como tensiones inexplicables, como obligaciones internas que ya no encuentran justificación. El infierno de Tauro obliga a mirar de frente esos votos silenciosos y a comprender que honrar la vida también implica permitir que ciertos juramentos expiren. Romperlos no es traición, es actualización del espíritu. Astrológicamente, este proceso dialoga con el eje de los nodos lunares desde un plano casi subterráneo. Hay una sensación de destino revisándose a sí mismo. Viejas rutas parecen cerrarse sin aviso, mientras otras, aún imposibles de definir, insisten en hacerse sentir. Tauro, que avanza cuando el terreno es firme, debe aprender aquí a confiar en señales internas más que en certezas externas. El destino deja de presentarse como camino trazado y se manifiesta como dirección sentida en el cuerpo. Este tránsito educa la intuición corporal como brújula principal.
También se activa un conflicto con la autocomplacencia. No el placer genuino, sino la tendencia a quedarse en lo aceptable simplemente porque funciona. Durante el infierno de Tauro, lo aceptable se vuelve insoportable. No hay desastre externo, pero sí una incomodidad persistente que no permite seguir igual. Ese malestar es sagrado, es la vida exigiendo más verdad. Tauro aprende que conformarse no es sinónimo de equilibrio y que la verdadera armonía no siempre es cómoda. En el plano épico interno, este momento se asemeja a la travesía por tierras conocidas que, de pronto, ya no responden a los mapas antiguos. El héroe pisa el mismo suelo, pero el suelo no es el mismo. Las referencias fallan, los puntos de descanso ya no reconfortan. Esto obliga a desarrollar una cualidad heroica nueva, la atención plena constante. Cada paso requiere presencia. Ya no se puede avanzar solo por inercia. Otro aspecto profundo es la transformación del sentido del esfuerzo. Tauro está acostumbrado a sostener procesos largos, pero durante este tránsito se revela donde el esfuerzo ha sido usado como sustituto del merecimiento. Trabajar más para justificar existir, sostener más para no sentir culpa, demostrar constancia para ganar derecho al descanso. El infierno muestra la falacia de esa lógica. El descanso se vuelve una necesidad radical, no como pausa funcional, sino como recuperación del derecho a existir sin producción constante. De esta comprensión nace una fuerza serena que cambia por completo la relación con la energía vital. Se produce asimismo una alquimia en la forma de amar. Tauro ama con presencia, con contacto, con hechos. Durante este periodo infernal, el amor se revisa en silencio. Surgen preguntas internas no formuladas sobre reciprocidad, sobre equilibrio, sobre entrega. No desde el reclamo, sino desde la conciencia de valor. El amor que permanece por costumbre se marchita, el que se sostiene por verdad atraviesa la prueba y se vuelve más sólido. Tauro aprende a amar sin hipotecarse. En términos energéticos, el cuerpo se convierte en oráculo. Dolores inexplicables, rigidez, necesidad de lentitud extrema o de movimiento distinto son mensajes claros. El cuerpo señala donde se ha sostenido demasiado, donde se ha dicho sí cuando todo pedía detenerse. Escuchar estos mensajes redefine la relación con la materia viva que se habita. El cuerpo deja de ser herramienta y se convierte en aliado sabio. Desde una perspectiva motivadora, el infierno de Tauro desarrolla una fortaleza rarísima, la capacidad de sostener el vacío fértil. No apresurarse a llenar silencios, no reemplazar estructuras caídas de inmediato, no construir por ansiedad. Tauro aprende a esperar con conciencia, no desde la inmovilidad, sino desde la gestación. Esta espera activa es profundamente poderosa porque alinea la creación futura con una verdad más profunda. Cuando el tránsito se aproxima a su integración total, aparece una sensación nueva, la de habitar el propio peso sin carga. La gravedad ya no oprime, ancla. Estar aquí ya no es obligación, es elección. La tierra vuelve a sentirse viva bajo los pies. El valor personal se estabiliza sin rigidez. La permanencia se transforma en presencia. El infierno de Tauro no deja cicatrices visibles, deja sabiduría estructural. Reconfigura la manera de estar en el mundo, de construir, de amar, de sostener. No convierte la vida en algo más liviano, la hace más verdadera. Y en esa verdad encarnada, Tauro recupera su poder más antiguo, crear estabilidad viva, no por miedo al cambio, sino por profunda coherencia con el pulso de la existencia. En una zona todavía más profunda del infierno de Tauro se encuentra la fractura del concepto de seguridad como destino final. Hasta aquí se ha hablado de desapego, de soltura progresiva, pero en este estrato ocurre algo más radical, la comprensión de que la seguridad absoluta nunca fue el objetivo del alma, sino una estación de paso. Tauro construyó refugios, formas, rutinas y alianzas creyendo que algún día bastarían para garantizar paz permanente. El infierno aparece cuando esa ilusión se rompe, no con violencia, sino con evidencia. Nada de lo construido falla del todo, simplemente deja de ser suficiente. Esa insuficiencia no invalida lo anterior, lo trasciende. El alma taurina entra en contacto con una verdad incómoda pero liberadora: la vida no pide blindaje, pide presencia continua. Astrológicamente, este estado conecta con la vibración más madura de Venus, no la que busca placer o confort, sino la que encarna amor como coherencia ética. En el infierno de Tauro, Venus deja de ser promesa de disfrute y se convierte en maestra de verdad. Todo lo que no es auténtico pierde brillo.
Las recompensas externas se vacían. El aplauso no nutre. El reconocimiento pesa. Solo permanece aquello que tiene raíz interna. Este tránsito depura el deseo de ser valorado y lo reemplaza por la capacidad de valorarse sin testigos. En el plano épico, se atraviesa el momento en que el héroe deja de luchar por conservar el reino y empieza a preguntarse si ese reino aún refleja su alma. No hay enemigos visibles, porque el conflicto ya no es defensivo. Es identitario. Sostener lo logrado puede convertirse en la mayor tentación. El infierno de Tauro plantea una gesta silenciosa, atreverse a no aferrarse incluso a lo que costó construir. Esa renuncia consciente no es derrota, es soberanía. Otro aspecto no explorado es la revisión de la paciencia heredada como mandato moral. Tauro aprendió que esperar era madurar, que aguantar era amar, que sostener era ser fuerte. Durante este tránsito, esa ética se desarma. La paciencia sin discernimiento se revela como autoabandono disfrazado de virtud. El infierno obliga a recuperar el derecho a interrumpir procesos que ya cumplieron su ciclo. Aprender a retirarse con dignidad se convierte en un acto heroico mayor que resistir sin sentido. Se produce también una mutación profunda en la relación con el silencio. Ya no es refugio ni contención, se vuelve espacio de escucha radical. En ese silencio aparecen verdades primitivas, no elaboradas, casi instintivas. El cuerpo reacciona antes que la mente. Hay atracción y rechazo inmediatos, claridad súbita, intuiciones sin explicación racional. Tauro, signo que confía en lo comprobable, aprende aquí a respetar lo que se siente antes de entenderse. Esta alianza entre instinto y conciencia marca un antes y un después. En otra capa del infierno se gesta una nueva relación con la lentitud. No la lentitud defensiva que evita el cambio, sino una lentitud sagrada que permite percibir lo esencial. Todo se desacelera porque el alma necesita recalibrar prioridades. La prisa pierde sentido porque ya no hay nada que demostrar ni meta que justifique el desgaste. Esta lentitud se vuelve estratégica, poderosa. Cada gesto adquiere peso específico. Cada decisión se filtra por la pregunta interna de coherencia. También emerge una confrontación definitiva con la culpa. No la culpa evidente, sino la culpa estructural por desear más, por querer algo distinto, por no conformarse. El infierno de Tauro expone cómo esa culpa fue usada para mantenerse en lugares seguros pero insuficientes. Al atravesarla, Tauro recupera el derecho a elegir desde el deseo consciente, no desde la expiación constante. Este momento libera una enorme cantidad de energía vital antes retenida por la autocontención. Desde una perspectiva colectiva arquetípica, este tránsito simboliza la caída de paradigmas de estabilidad obsoletos. Tauro representa aquello que sostiene el mundo material. Su infierno refleja el colapso silencioso de sistemas basados únicamente en la acumulación, en la repetición, en el desgaste del cuerpo y la tierra. A nivel individual, atravesarlo convierte a Tauro en portador de una nueva forma de estabilidad, flexible, ética, sustentable. No impuesta, sino viva. Motivadoramente, el infierno de Tauro forja una confianza indestructible en el propio ritmo. Ya no importa llegar primero, ni llegar igual que antes. Importa llegar alineado. Esta alineación transforma la voluntad en algo sereno pero imparable. No hay ansiedad por acelerar ni miedo a detenerse. La dirección interna se vuelve más poderosa que cualquier presión externa. Cuando este tránsito alcanza su síntesis, se instala una sensación profunda de legitimidad existencial. Estar aquí es suficiente. Hacer menos no resta valor. Cambiar no equivale a fallar. Permanecer se vuelve elección consciente y no obligación. El infierno de Tauro concluye no con luz estridente, sino con un amanecer lento, firme, real. Lo que queda es una tierra distinta. No más blanda, no más dura, sino más verdadera. Desde esa tierra, Tauro vuelve a crear, a amar, a sostener, pero ahora sin sacrificarse en el altar de la seguridad. Esa es la épica final de este tránsito, aprender que la verdadera estabilidad no consiste en no moverse, sino en saber quién se es incluso cuando todo cambia. Más adentro aún del infierno de Tauro se despliega la confrontación con la inercia espiritual. No la pereza visible ni la comodidad obvia, sino esa quietud interna que se instala cuando algo ha funcionado durante tanto tiempo que deja de ser interrogado. Tauro ama lo que da resultado, y en ese amor puede quedar atrapado en fórmulas que ya no están vivas.
Durante este tránsito, la inercia se vuelve sofocante. No ocurre nada catastrófico, pero tampoco ocurre vida nueva. Esa falta de pulso es el verdadero infierno, la sensación de estar sosteniendo una forma vacía. Astrológicamente, este estado obliga a distinguir entre estabilidad y estancamiento, una diferencia sutil pero decisiva que redefine por completo la relación con el futuro. En esta zona aparece también el tema del merecimiento espiritual. Tauro suele sentir que el bienestar debe ganarse con esfuerzo continuo. El infierno desmonta esa ecuación. Lo hace mostrando cómo incluso después de haber dado todo, la satisfacción no llega si el dar estuvo desconectado del deseo real. Se revela que el merecimiento no nace del sacrificio, sino de la coherencia. Esta comprensión no es inmediata ni cómoda, primero llega como una sensación de injusticia difusa, luego como una claridad firme. Tauro aprende que no necesita justificarse para recibir vida, placer, descanso o amor. En el plano épico interno, este momento equivale a cruzar un territorio donde no hay motivaciones externas. No hay premios, no hay amenazas, no hay expectativas ajenas empujando. Solo queda la pregunta silenciosa de para qué seguir sosteniendo aquello que ya no vibra. La épica aquí es resistir la tentación de reconstruir rápidamente lo conocido solo para escapar del vacío. Permanecer en ese terreno sin forma requiere una valentía inmensa, porque no hay referencias, solo instinto refinándose. Otro aspecto poco desarrollado es la transformación del vínculo con la constancia. Tauro es el gran constructor del zodiaco, pero en este infierno aprende que la constancia no siempre significa continuar. A veces significa detener un ciclo con la misma disciplina con la que se sostuvo. Esta inversión del valor del esfuerzo es profundamente revolucionaria para el arquetipo taurino. Terminar algo con conciencia puede exigir más fuerza que perseverar por costumbre. De esta comprensión nace una constancia nueva, más inteligente, alineada con ciclos vivos en lugar de calendarios rígidos. También se activa una reeducación del placer futuro. Durante el proceso, aparecerá una especie de sequía emocional y sensorial que no busca castigar, sino recalibrar. El sistema de recompensa interno se reinicia. Lo que antes generaba satisfacción automática deja de hacerlo. Esto permite que, al salir del tránsito, el placer vuelva limpio, sin dependencia ni exceso. Tauro redescubre el disfrute como acto sagrado y no como compensación por el agotamiento. Comer, tocar, descansar, crear recuperan profundidad simbólica. En términos astrológicos más sutiles, el infierno de Tauro funciona como una depuración del segundo chakra y del primer campo de energía alrededor del cuerpo. Se redefine la relación con la supervivencia, el deseo de vivir y el derecho a ocupar espacio. Viejos miedos a perder estabilidad se reordenan, mostrando que la verdadera supervivencia no depende de aferrarse, sino de adaptarse sin traicionarse. El cuerpo se convierte en territorio soberano y deja de ser lugar de sacrificio. Hay también una reconfiguración del sentido de éxito. Tauro ha aprendido a medirlo en permanencia, solidez, resultado visible. Aquí, el éxito se vuelve silencio interno, alivio corporal, coherencia cotidiana. Puede que exteriormente nada cambie, pero internamente todo se reorganiza. Esta redefinición libera una enorme presión invisible que antes sostenía toda la estructura vital. Desde una perspectiva épica colectiva, Tauro atravesando su infierno simboliza el momento en que la civilización basada en la acumulación y la resistencia comienza a comprender sus límites. Es el mito del guardián que aprende a cuidar la tierra sin agotarla, a sostener sin explotar, a construir sin arrasar. En lo individual, Tauro encarna esa transición entre el viejo mundo del aguante infinito y uno nuevo basado en equilibrio consciente. Motivadoramente, este tránsito despierta un poder que no hace ruido, la autosuficiencia emocional y espiritual. No como aislamiento, sino como raíz firme. Tauro emerge sabiendo que puede estar con otros sin perderse, que puede compartir sin vaciarse, que puede comprometerse sin desaparecer. Esa seguridad interna no depende de promesas externas ni de garantías futuras. Al final del infierno de Tauro no queda una moraleja, sino una transformación estructural. La vida no se siente más liviana, pero sí más honesta. El peso ya no aplasta porque ya no es exceso. Se lleva solo lo que nutre. La tierra se vuelve aliada, no carga. El paso se vuelve lento pero seguro, no por miedo, sino por respeto profundo al propio ritmo. Ese es el verdadero cierre de esta épica, la comprensión de que la fuerza no reside en soportarlo todo,
sino en saber elegir que merece ser sostenido. Tauro, iniciado en su propio infierno, emerge como arquitecto de una estabilidad viva, capaz de durar porque está en movimiento constante con la verdad que habita su centro.